Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El pasado 3 de enero nos despertamos con unas imágenes que, parecían sacadas de una película. Una operación militar estadounidense en Venezuela. Y de repente vemos a Nicolás Maduro y a Cilia Flores detenidos, escoltados por agentes de la DEA en Nueva York. Una noticia de impacto global, de estas que marcan una época. Pero la verdad es que la operación en sí, la parte militar, casi no es lo más interesante de esta historia. Lo que nos trae aquí es lo que pasó justo después, en el campo de batalla de la información. Tenemos en nuestras manos un informe de la consultora Alto Intelligence que es absolutamente fascinante. Analiza la reacción del Kremlin a la operación y lo que destapa es, un manual de instrucciones de cómo se libra un nuevo tipo de guerra. Así que la misión de hoy es desgranar ese informe para entender cómo un evento militar muy concreto, muy localizado, se convierte en menos de un día en una crisis global de percepción, en una batalla, por lo que pensamos. Vale, vamos a meternos en faena. El informe va directo al grano, no se anda con rodeos. La conclusión principal es que Moscú apretó el botón de su maquinaria de influencia de forma casi instantánea. Y lo más llamativo es que no fue una improvisación, no fue una reacción caótica. Al contrario, siguieron un guión que ya tenían perfectamente ensayado y perfeccionado en Europa. Transformar el ataque en Venezuela en una crisis de percepción a escala mundial. Y los datos que aporta el informe, para que nos hagamos una idea de la escala, son una auténtica locura. No hablamos de unos cuantos tweets, hablamos de que en menos de 24 horas se publicaron más de 2.000 artículos en casi 300 dominios web diferentes. Piensa en eso. 2.000 artículos. Espera, para un momento. 2.000 artículos. Pero, ¿hablamos de artículos de verdad bien escritos y argumentados? ¿O de 4 frases copiadas y pegadas en webs que no conoce nadie? Porque la diferencia es enorme. Es una buena pregunta. La calidad varía, pero lo clave no es la prosa, es la coordinación. El informe demuestra que todos esos artículos, desde los más elaborados hasta los más simples, replicaban las mismas narrativas de forma sincronizada. No era ruido al azar, era un mensaje orquestado para que pareciera un clamor popular, una opinión generalizada. Entiendo. No es una cuestión de calidad, sino de volumen y coherencia. Es como si de repente miles de voces se ponen a cantar la misma canción. ¿Y cuál era esa canción? ¿Qué decían esas narrativas? Pues el informe identifica 6 líneas argumentales principales muy bien definidas. Una, la más obvia, era pintar a Washington como un agresor ilegal, un imperio que pisotea la soberanía de un país. Otra, muy efectiva en Latinoamérica, era la del saqueo de recursos energéticos, diciendo que el verdadero motivo de la operación era robar el petróleo venezolano. Claro, esas son las clásicas. Suenan a los grandes éxitos de la propaganda de siempre, ¿no? Exacto. Son ideas que ya resuenan en ciertos públicos. Pero había otras más sofisticadas, por ejemplo, una narrativa geopolítica que presentaba a Moscú y Pekín como los únicos garantes de un orden internacional justo frente a la anarquía occidental. Y lo interesante, como apunta el informe, es que no era un simple corta y pega. Cada mensaje se adaptaba ligeramente al medio, al país, al contexto político local para que calara mejor. Pero lo fascinante de verdad, y aquí está el meollo de la cuestión, es el objetivo estratégico. No buscaban solo que la gente en Twitter se enfadara o que un par de periódicos publicaran un editorial crítico. El objetivo era mucho más grande. Era fijar el marco del debate internacional desde el minuto 1. ¿Qué quiere decir con fijar el marco? Quiero decir que buscaban adueñarse de la primera impresión. Su objetivo era que antes de que los gobiernos del mundo, la ONU o la OEA pudieran siquiera convocar una reunión de urgencia para analizar qué había pasado, la narrativa dominante ya estuviera instalada en la opinión pública global. Se trata de ganar la batalla por la percepción antes de que la batalla diplomática o política haya siquiera empezado. Es una jugada de anticipación brutal. O sea que no es solo para que la gente hable de ello, es para maniatar a los gobiernos para que cuando quieran reaccionar, el terreno de juego ya esté inclinado en su contra.
Precisamente. Y esto nos lleva a la gran conclusión del informe. La guerra cognitiva, esta batalla por la percepción, ha dejado de ser un simple añadido a la guerra física. Ya no es la propaganda que venía después de los tanques. Ahora es un eje central de cualquier conflicto. El caso de Venezuela es el ejemplo perfecto de cómo un incidente físico limitado puede ser amplificado por la manipulación informativa hasta convertirlo en una crisis política y reputacional de una escala muchísimo mayor. Vale, esto de Venezuela es un caso muy gordo. Pero mi pregunta ¿es la primera vez que hacen algo así o es un modus operandi que ya tenían, por así decirlo, guardado en un cajón y listo para usar? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta del informe es un no, rotundo. Lo de Venezuela no es una improvisación. Es la aplicación a gran escala de un modelo híbrido que llevan meses probando y perfeccionando en Europa. Aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. ¿Qué modelo es ese? ¿Dónde lo han probado? Aparentemente menores en Polonia, Dinamarca y Alemania. Incursiones de drones en sus espacios aéreos, cerca de infraestructuras críticas como aeropuertos o bases militares. Y ojo, no eran drones armados, no buscaban destruir nada. Pero me imagino que ver un dron donde no debe estar genera bastante caos. Un caos masivo. Las consecuencias fueron cierres de aeropuertos durante horas, la paralización total del tráfico aéreo, el despliegue de cazas de combate y helicópteros, una disrupción enorme para la vida de miles de personas y un dolor de cabeza logístico y de seguridad para los estados. Y aquí el informe introduce un concepto que lo explica todo: el coste asimétrico. Si lo piensas, el coste de lanzar un dron comercial modificado es ridículo, unos pocos miles de euros, pero el coste que generas en el país objetivo es de millones. Cierras un aeropuerto como el de Frankfurt durante 5 horas y las pérdidas son gigantescas. Es la definición de manual de usar un vector de bajo coste para generar un impacto máximo. Poco dinero, máximo caos. Entendido. Pero sigo viendo una diferencia. Una cosa es un dron que molesta en un aeropuerto y otra una campaña de desinformación global sobre Venezuela. ¿Cómo se conectan ambas cosas? Se conectan en el método. La clave de este modelo no es el dron en sí, ni el artículo de propaganda. Es la sincronización perfecta entre el evento físico y la campaña cognitiva que se lanza de forma inmediata. El informe lo llama una kill chain híbrida, una cadena de ataque que tiene 2 patas, una física y otra informativa, y ambas se mueven a la vez. Una kill chain híbrida. Suena a terminología militar total. Lo es, porque el objetivo es el mismo: explotar una ventaja. En este caso, la ventaja temporal. Los actores detrás de esto saben que las instituciones democráticas son lentas por naturaleza. Un gobierno no puede salir a decir cualquier cosa. Tiene que verificar qué ha pasado, quién es el responsable, coordinar una respuesta. El informe calcula que de media ese ciclo de verificación institucional supera las 4 horas desde que ocurre un incidente. 4 horas. En el mundo de Internet eso es una eternidad. Es un abismo. Y es en ese abismo, en esa ventana de oportunidad, donde ellos operan. Los datos del informe son para enmarcar. Las primeras narrativas sobre el incidente, los primeros rumores y explicaciones alternativas, empiezan a moverse en plataformas como Telegram entre 15 y 45 minutos después de que el dron sea avistado. 15 minutos. Pero sin 15 minutos a la gente que está en el aeropuerto no le ha dado tiempo ni a entender por qué su vuelo se retrasa. Exacto. Mientras reina la confusión sobre el terreno, en el dominio digital ya se está librando la batalla por explicar lo que pasa. Y el informe señala que en un plazo de entre 1 y 4 horas consiguen lo que llaman el dominio narrativo. Para cuando el gobierno alemán o la OTAN emiten por fin un comunicado oficial, verificado y contrastado, la primera versión de la historia ya se ha solidificado en la mente de muchísima gente. Y como sabes, la primera impresión es muy difícil de borrar. Vale, me has contado el qué, la operación en Venezuela y los drones en Europa, y el por qué, la estrategia de coste asimétrico y ganar la batalla de la percepción. Pero lo que no acabo de visualizar es el cómo. O sea, ¿cómo demonios es posible ser tan increíblemente rápido y coordinado? ¿Tienen a un ejército de personas esperando delante de un ordenador a que aparezca un dron para empezar a tuitear? Es menos artesanal y mucho más industrial de lo que parece. El informe se mete de lleno en la fontanería de estas operaciones y para analizarla utiliza el marco DISARM, que es el estándar que usan tanto la OTAN como la Unión Europea para desmenuzar estas campañas de injerencia. Y al hacerlo aparecen las tácticas concretas. Venga, vamos a ver las herramientas de ese kit de manipulación.
La primera y más importante en esa fase inicial de caos es la que llaman seed distortions, sembrar distorsiones. Consiste en lanzar atribuciones falsas sobre el incidente aprovechando el vacío informativo. O sea, en el caso del dron en Alemania, sería soltar rapidísimo el rumor de que en realidad ha sido un error del ejército alemán o un fallo de un sistema de la OTAN, algo así. Exactamente. Lanzas una idea que sea plausible en medio del caos y para cuando la versión oficial llega, esa primera idea ya ha echado raíces, ya ha generado desconfianza. La segunda táctica es Amplify Existing Narratives, amplificar narrativas que ya existen. Ah, esto es lo de a río revuelto ganancia de pescadores. No inventas el malestar desde cero, sino que aprovechas el que ya hay. Eso es. Si ya hay un sector de la población que desconfía de su gobierno o de Bruselas, lo que hacen es buscar cualquier historia previa sobre incompetencia, corrupción o secretismo y la multiplican hasta el infinito para conectarla con el nuevo incidente. Refuerzan un prejuicio que ya estaba ahí. Suena muy eficaz. ¿Qué más hay? Luego vienen las técnicas más operativas. Por ejemplo, Create Inauthentic Accounts y Cross-Posting. Aquí hablamos de la creación masiva de perfiles falsos, los famosos bots y trolls, y usarlos para publicar el mismo contenido o mensajes muy similares en cientos de sitios y plataformas a la vez. Desde fuera la percepción es que hay un debate social enorme que mucha gente está diciendo que, cuando en realidad es una ilusión generada artificialmente. ¿Es la creación de un falso consenso social? Exacto. Y todo esto se apoya en una última estrategia, que es Leverage Existing Narratives, que es muy parecida a la de amplificar, pero más centrada en explotar el escepticismo general. Reactivan viejas teorías de la conspiración o discursos de sospecha hacia las instituciones para reforzar la idea de que no nos están contando toda la verdad. El objetivo final es erosionar la confianza en las fuentes oficiales. Vale, entiendo las tácticas por separado, pero me imagino que no las usan de una en una, sino todas a la vez. Ese es el punto fundamental. El informe subraya que estas tácticas y las narrativas que construyen, como la falsa atribución, la ridiculización de las defensas europeas, la normalización de la amenaza como algo inevitable y, por supuesto, la negación plausible, para que nunca se les pueda culpar con un 100% de certeza, no son acciones inconexas. Operan como un sistema que se retroalimenta. Una táctica refuerza a la otra y juntas consigan que el impacto cognitivo, el impacto en la mente de la gente, dure mucho más que el incidente físico del dron. El dron se va, pero la desconfianza y la confusión permanecen. Claro. Para que una operación de esta magnitud y a esta velocidad funcione, tiene que haber una infraestructura detrás. No puede ser algo improvisado. ¿Qué dice el informe sobre la maquinaria que mueve todo esto? Pues el informe describe un ecosistema digital que es a la vez visible y oculto. Tiene una apariencia local, con nombres de medios que suenan a noticias de tu ciudad o de tu país, pero que en realidad es una infraestructura global al servicio de lo que técnicamente se conoce como manipulación e interferencia de información extranjera, o FIMI, por sus siglas en inglés. ¿Y se sabe quién está detrás de esa infraestructura? ¿Le ponen nombre? Sí. El informe identifica una red específica a la que llama news.net y la describe con un detalle impresionante. Hablamos de más de 460 dominios web que funcionan como plataformas de republicación automatizada. Su única función es coger los contenidos que producen medios estatales rusos como RT o Sputnik y distribuirlos a través de estos cientos de portales que aparentan ser medios de comunicación independientes. Más de 460 webs. Es una barbaridad. Es una infraestructura de escala industrial. El informe la define literalmente como la columna vertebral de la FIMI rusa, una maquinaria capaz de producir millones de artículos al mes. Y aquí viene lo más importante. Es una infraestructura que permite tener narrativas preposicionadas, es decir, tienen argumentarios y artículos ya preparados sobre ciertos temas listos para ser lanzados en el momento exacto en que se produce un incidente como el de los drones o el de Venezuela. Por eso son tan rápidos. Entonces, si unimos todas las piezas del puzzle, la estrategia de coste asimétrico es mucho más que tirar un dron barato. Mucho más, es la combinación de todos los elementos en una sola estrategia. Por un lado, tienes una acción física de bajo coste, una incursión con un dron que provoca un caos logístico y unas pérdidas económicas millonarias en el país objetivo. Y por otro lado, de forma sincronizada, tienes esta red de influencia digital, esta NewsNet,
que coge ese caos, lo envuelve en una narrativa de incompetencia, debilidad o conspiración y la distribuye a escala global para amplificar el daño. El informe lo llama una estrategia de zona gris. No es una guerra declarada, pero tampoco es la paz. Es una forma de erosionar la credibilidad de las defensas y la confianza de los ciudadanos de Occidente, combinando una disrupción técnica con un ataque a nuestra vulnerabilidad cognitiva. Increíble. En resumen, hemos empezado hablando de una operación para detener a Maduro en Venezuela y hemos acabado descubriendo todo un modelo de guerra híbrida que es global, que se puede adaptar a cualquier escenario y que se puede reutilizar una y otra vez. Un modelo que junta acciones físicas muy baratas, como un dron, con campañas de información masivas y ultrarrápidas para conseguir un impacto totalmente desproporcionado. Y por eso, la lección final que extrae el informe para los gobiernos y las comunidades de defensa y seguridad es tan contundente. Ignorar el dominio cognitivo, este campo de batalla de las percepciones, ya no es una opción. Hacerlo equivale a ceder la iniciativa estratégica al adversario desde el primer minuto. El reto ya no es solo ser capaz de interceptar un dron en el aire. El verdadero desafío, y mucho más complejo, es ser capaz de anticipar y neutralizar la batalla por la narrativa que se libra en paralelo y, como hemos visto, casi siempre empieza antes que la batalla física. Lo cual nos deja con una reflexión final para darle vueltas. Si toda esta estrategia se basa en explotar esa ventana de tiempo crucial entre que ocurre algo y las instituciones pueden dar una versión oficial y verificada, la gran pregunta es, ¿cómo pueden adaptarse las democracias? ¿Cómo pueden nuestras instituciones, que por definición se basan en la precisión, en la deliberación y en no mentir, responder a la velocidad de la luz que exige el dominio cognitivo sin sacrificar precisamente esa rigurosidad y esa veracidad, que son su principal razón de ser? Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.